que nos sostiene cada día, amén. Y por su gracia hemos alcanzado socorro, y por su gracia hemos sido salvos, amén. Y porque Él ha sido bueno en misericordia, Él ha sido en sobremanera abundante, con amor nos ha traído hacia su presencia. Aunque no lo merezcamos, Él es fiel y Él es bueno, Él cumple su promesa, amén. Así que démosle gracias a Dios, porque Él ha sido bueno hasta este momento, amén. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú nos has sostenido, gracias por tu provisión, gracias, Señor, porque nos has atraído con cuerda de amor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado vida, nos has sostenido en nuestras vidas, en cada circunstancia, en los momentos difíciles. Tú has estado ahí, Señor. Tú nos has protegido, nos has guardado, nos has alejado de peligro, nos has alejado de accidentes, de toda asalto, de toda delincuencia. Tú nos has mantenido con salud, Señor. No nos has desamparado, no nos has dejado solos. Siempre has tenido cuidado de nosotros, de nuestras necesidades. Tú has suplido cada una de ellas, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Aparecerá nueva cada mañana, cada día. Podemos gozarnos y decir que nuevas son tu misericordia. Podemos levantarnos durante el día, sabiendo que tú nos has sostenido, que tú nos has guardado, que tú no nos dejas solos, que tú guardas a nuestras familias, guardas a nuestros hijos, guardas a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este lugar, por la congregación, por cada uno de los miembros que forman este grupo, esta congregación, porque tú nos has atraído a un lugar donde podamos ser enseñados, donde podamos ser instruidos, donde podamos aprender más de ti, sabiendo que tú oyes, sabiendo que tú eres real, y conociendo tu grandeza, y conociendo tu poderío, y conociendo que tú eres rey, que tú eres nuestro Padre, y como Padre podemos venir, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Nosotros venimos como hijos tuyos, convencidos, Señor, regocijados delante de ti, sabiendo que tú oyes, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, nuestro sustento, nuestro ayudador, tú eres nuestro refugio. A ti te damos toda la gloria, a ti te damos la alabanza, Señor.
que tú mereces toda la gloria y toda la honra. Y solo a ti te damos el honor, Señor. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Creador de vida, eres tú.
dedicar con esta oración, Señor, a ti, porque no hay otro como tú, Señor. No hay otro como tu Padre.
Amén. Tome su asiento y vamos inmediatamente a la palabra de Dios. Estamos estudiando el Salmo 119 y ahora estamos en la quinta sección. Salmo 119, quinta sección, quinta división, comenzando en el verso 33. Salmo 119, verso 33. Repito que el Salmo 119 es el salmo más largo de todos y el tema del Salmo 119 tiene muchos aspectos doctrinales, pero el enfoque es la palabra misma. Y en casi todos los versículos se hace referencia a la ley, a los estatutos, a los mandamientos, a la palabra de Dios, y en ella se encuentra una diversidad de enfoques de los cuales nosotros podemos tener aplicaciones prácticas en nuestra vida. Así que leo la porción desde el verso 33 hasta el verso 37, porque aquí hay una división, y luego nos quedamos con los otros versos que van a quedar separados con otro enfoque, con otra dirección. Dice el verso 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Estos versículos no solamente nos muestran la oración del salmista, sino también la dependencia que el salmista tiene para poder conocer la palabra. Repito, no se sabe quién es el autor. Algunos piensan que David probablemente tuvo que haber escrito este salmo. Hay otros que sugieren que probablemente fue Esdras, después de la reconstrucción de las murallas y del templo. Pero no hay una certeza, no hay una seguridad de quién lo escribió. Pero sí contiene una diversidad de enfoques doctrinales que son importantes. Y una de las primeras cosas que podemos poner o recalcar o resaltar es el hecho de que el salmista nos enseña a depender de Dios. Hay muchas oraciones y tenemos que prestarle atención a esas oraciones, porque esas oraciones vienen a ser como modelos, vienen a ser como ejemplos que nosotros podríamos tomar. Ahora, yo tengo todo el pasaje desde el 33 hasta el 37 abierto, y entonces yo puedo ver que aquí hay varias peticiones en las que se muestra que se le está pidiendo a Dios que Él haga algo directamente en la vida, en el corazón o en la persona. Y la primera es, enséñame. La segunda es, dame entendimiento. La tercera es, guíame. La cuarta, inclina mi corazón. La quinta, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Y la sexta, avívame. O sea que hay 6 peticiones. Entonces, si a usted le gusta tomar nota, entonces tome nota de esos verbos, de esas acciones, las cuales el salmista le está pidiendo a Dios que ejecute en su vida. Enséñame el camino. Dame entendimiento y voy a guardar tu ley. Guíame por la senda de tus mandamientos. Inclina mi corazón a tus testimonios. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Y avívame en tu camino. Interesante entender que la obediencia a la palabra de Dios prácticamente que depende de nuestro entendimiento de la palabra. O sea que si nosotros no entendemos la palabra, definitivamente no la vamos a aplicar correctamente. Y por eso es que Dios dejó a cargo de los sacerdotes, a cargo de los escribas, Dios dejó a cargo de los intérpretes de la ley, el que ellos pudieran enseñar la palabra, para que la gente supiera cómo aplicarla. Pero la manera más directa es depender de Dios, y por eso, repito, es necesario, es indispensable, no solamente leer la palabra, sino decirle al Señor, ayúdame a entender tu palabra. Porque Dios por su Espíritu que nos da el entendimiento sobre su palabra. Entonces lo que podemos entender acá, en el verso 33, por ejemplo, es
que si Dios nos enseña el camino de los estatutos, si Dios nos enseña la manera de aplicar la palabra, de practicar la palabra, entonces podemos guardarla. Si Dios no nos enseña, si nosotros no entendemos cómo aplicar la palabra en nuestra vida, no la vamos a poder llevar a la práctica. Sí, nosotros hemos oído, sabemos que son bienaventurados los hacedores de la palabra, no los oidores. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros podemos oír la palabra, la memorizamos, pero no tenemos una claridad cómo aplico la palabra. ¿Cómo puedo yo vivir la palabra? ¿Cómo puedo yo realmente llevar a la práctica los principios, las leyes, los mandamientos que Dios ha establecido a través de la Escritura? Y entonces podemos ver que la obediencia a la palabra, mi obediencia a la palabra depende que yo la entienda. Porque yo puedo conocer dónde está el versículo, cuál es el capítulo, puedo memorizarla, puedo repetirla, pero si no entiendo cómo aplicar la palabra, entonces no la voy a llevar a la práctica. Usemos una instrucción de Pablo, dice el apóstol Pablo, sométanse pues a todas las autoridades. Ok, pero a veces nosotros podemos pasar por alto ciertas autoridades porque no llevamos a la realidad, a nuestra conciencia, cuáles son todas las autoridades a las que tenemos que respetar, a las que tenemos que someternos, cómo nos sometemos, cómo confrontamos la autoridad, cómo estamos irrespetando la autoridad, y entonces estamos pecando porque no aplicamos los principios de la palabra porque no le hemos entendido. Pero cuando comenzamos de esta manera, Señor, si tú me enseñas el camino de tus estatutos, entonces yo voy a guardarlo hasta el fin. Si tú me das entendimiento, verso 34, si tú me das entendimiento, yo voy a guardar tu ley y la voy a cumplir. Porque si nosotros no tenemos entendimiento de cómo cumplir la palabra, entonces simplemente es información. No pasará de una información en nuestra cabeza, pero que no sabemos cómo llevarla a la práctica. El salmista dice en el verso 34, dame entendimiento y voy a guardar tu ley. O sea, yo no puedo guardar la ley, yo no puedo vivir de acuerdo a la palabra de Dios si yo no la entiendo, si Dios no me enseña. Pero vemos la importancia de poder depender de Dios pidiéndole a Él que nos enseñe la palabra. Esto a mí me enseña un aspecto sumamente importante que tendríamos que aplicar en nuestra vida por el resto de nuestra vida. Siempre pidámosle a Dios que nos ayude a entender la palabra. Porque mire, nosotros hemos pasado años y años oyendo la palabra, en lo particular pues estudiando, predicando, recibiendo la palabra, pero tenemos que llevar a la par de escudriñar la palabra y de oír la palabra, el orar, pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, pidiéndole a Dios así de una manera bien directa. Señor, ayúdame de manera que yo sepa cómo aplicar la palabra que voy a escuchar hoy. Y que el Espíritu Santo nos recuerde cómo aplicar la palabra. Que el Espíritu Santo nos indique, nos guíe cómo podemos ser hacedores de la palabra que estamos escuchando. Es importante entonces la actitud de depender de Dios y saber que la obediencia depende de recibir el entendimiento que solamente Dios puede dar. Ahora, otro elemento que yo descubro aquí es la humildad, porque solamente un humilde pide. La humildad de depender de Dios. Solamente un humilde puede reconocer su incapacidad, y entonces yo descubro aquí que mientras yo veo al salmista pedirle a Dios que le dé entendimiento para poder obedecer la palabra, es como que él esté diciendo, Señor, yo no puedo hacerlo con mis fuerzas, yo quiero obedecerte. Es como que el salmista esté diciendo, Señor, yo quiero obedecerte y lo que puedo hacer es rendir mi voluntad, pero yo ni siquiera sé cómo hacerlo. Entonces necesito que tú me enseñes cómo poder hacerlo. Ocupemos otro ejemplo. El Señor Jesús habló acerca de amar al prójimo. Ok, sabemos dónde está el texto, sabemos dónde está el capítulo, sabemos que el Señor Jesús habló del mandamiento de amar, pero mientras nosotros no entendemos qué es amar, y no llevamos a nuestro entendimiento las diferentes maneras de amar al prójimo, no lo vamos a hacer. Y entonces vivimos desobedeciendo la palabra. ¿Cuántos saben que ese es un mandamiento? Amar al prójimo. Ahora, el asunto es que si nosotros no tenemos la claridad de entendimiento dado por Dios, porque no se lo hemos pedido,
Porque no nos hemos humillado para decirle, Señor, si tú me das entendimiento sobre cómo puedo mostrarle amor al prójimo, yo no puedo hacerlo. Mientras nosotros no nos dispongamos a depender de Dios, vamos a seguir viviendo así, insensibles, indiferentes, pudiendo ser canales de bendición. Solo ese texto, solo ese mandamiento de amar al prójimo, hermano, lleva debajo una gran lista de acciones que en diferentes direcciones nosotros podríamos ejecutar todos los días de nuestra vida. Pero pasan días sin que hagamos algo para mostrarle amor al prójimo. Y por el contrario, podríamos estar teniendo actitudes que revelan que no estamos amando al prójimo y estamos violando el mandamiento. Porque la palabra de Dios va más lejos. Dios va más lejos diciendo que hay que amar al enemigo. Amén. Entonces, si nosotros no tenemos debajo del mandamiento amar al prójimo como a sí mismo, si no tenemos debajo de ese mandamiento el entendimiento, cómo yo le muestro amor al prójimo, cómo yo camino en amor al prójimo, si no tengo una lista de acciones específicas, literales, concretas, que yo pueda ejecutar, entonces el amar al prójimo se queda únicamente como una información en mi cabeza y no lo llevo a la práctica y no estoy amando al prójimo. Y somos los discípulos del Señor, que tendríamos que estarlo imitando a Él. Ahora, ¿cómo mostramos el amor? El amor se muestra a través del interés por el bienestar ajeno. El amor se muestra a través del dar o compartir. El amor se muestra a través de levantar, a través de honrar, a través de atender. El amor se muestra dedicando tiempo a las personas. El amor se muestra ayudando en las necesidades, tomando las cargas de las personas. Y ahí ya va una lista. Cuando ya el Espíritu Santo le ayuda a usted a entender cuáles son las acciones que van debajo de amar al prójimo, ahora usted puede obedecer el mandamiento. Pero si usted no entiende cómo aplicar el mandamiento, no lo va a cumplir. Así que para mí es importante comprender cómo a través de esta escritura el salmista nos está hablando acerca de depender de Dios para poder comprender la palabra y está conectando que la obediencia a la palabra va a ser posible solamente cuando recibimos el entendimiento que Dios nos da por su Espíritu. Y también que es necesario darnos cuenta que es una actitud humilde el poder depender de Dios diciéndole, Señor, yo rindo mi voluntad y yo rindo mi corazón, pero yo no sé cómo vivir la palabra. Yo no sé cómo practicar la palabra. Entonces, dame entendimiento. Así que volvemos al verso 33, al verso 34, con esa claridad ahora, y ahora usted comprenda de que cuando usted oye la palabra, cuando la palabra está siendo predicada, usted siempre tiene que estar dependiendo de Dios. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y si tú me enseñas, lo voy a guardar hasta el fin. Dame entendimiento, Señor. Si tú me das ese entendimiento, yo voy a guardar tu ley y la voy a cumplir de todo corazón. Entonces vemos la voluntad rendida, vemos la disposición, vemos la intención, pero vemos la dependencia de Dios. Vemos la actitud del reconocimiento de que solamente existe la intención y la voluntad de hacerlo, pero no existe el entendimiento para poder llevarlo a la práctica. Luego la palabra continúa diciendo, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Ahí está confirmando algo. Es como cuando nosotros decidimos seguir al Señor, nosotros renunciamos a vivir bajo el poder del diablo, renunciamos a vivir en el sistema del mundo y decidimos vivir bajo el señorío de Cristo. Decidimos vivir por la ordenanza, por los mandamientos, por la palabra, y entonces nuestra voluntad fue rendida. De hecho, el confesar a Jesús como Señor significa rendir la voluntad. Y por eso es que es tan importante en la conversión de una persona que se le explique con claridad que aceptar a Cristo como Señor de su vida es mucho más que repetir una oración. Porque en muchas congregaciones solamente se le enseña a la gente que repita que aceptan a Jesús como único, personal y suficiente Salvador. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, si Jesús es su Señor, su voluntad queda rendida a Él. Pero si solamente se acepta que Él sea el Salvador, entonces no hay un compromiso, no hay una entrega, no hay una rendición. Y cuando nuestra voluntad está rendida, entonces ahora podemos vivir bajo el señorío,
porque reconocemos que Él es el dueño, que Él es el amo, que Él es el Señor de nuestra vida, que Él nos ha comprado y que nuestra vida le pertenece a Él. Entonces el salmista está pidiendo otra vez, guíame por la senda de tus mandamientos. El miércoles pasado le pregunté, ¿cuántos quieren hacer esta oración? Porque hay oraciones aquí que tenemos que estar haciendo. Guíame, Señor, a través de tu palabra. Guíame con tu palabra. Dame entendimiento en tu palabra. Ayúdame, Señor, para poder comprender cómo aplicar tu palabra. Y no solamente decirle, Señor, yo quiero obedecerte, quiero honrarte, sino, Señor, ayúdame a tener ideas claras de cómo practico, cómo puedo yo vivir obedeciendo tu palabra. Luego encontramos acá en el verso 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Y aquí surge una pregunta. ¿Cuántas veces, en lo personal, no me conteste, cuántas veces de una manera personal usted ha hecho eco de la instrucción del Señor Jesucristo, que en el Padre Nuestro incluyó, no nos dejes caer en la tentación? Porque el Padre Nuestro nos habla de pedir por el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Sí, habla de sea santificado tu nombre, que venga tu reino, habla acerca de que la gloria le pertenece a Dios por los siglos de los siglos, pero existe esa frase donde dice, no nos dejes caer en la tentación. Y Jesús le dijo a los apóstoles que se fueran a orar para que no cayeran en la tentación. Ahora nosotros, no es cierto, oramos por los problemas, oramos por las necesidades, oramos por las situaciones que nos están afligiendo o angustiando. Y por eso le decía, ¿cuántas veces usted ha orado, Señor, este día guárdame del pecado, no me dejes caer en la tentación? Señor, tú sabes que estoy siendo tentado, líbrame, no dejes que peque con mis ojos, con mi boca, con mis manos, con mi corazón, no dejes que peque con mis sentimientos, con mis intenciones, no me dejes caer en la tentación. Porque fíjese que eso es lo que el salmista está haciendo. Jesús entonces enseñó en el Padre Nuestro que incluyamos el pedirle a Dios ayuda para no caer en la tentación, pero de nuevo pregunto, ¿cuántas veces usted ha orado, Señor, no me deje caer en la tentación este día? No, pues salimos, ¿verdad? Y no nos enfocamos en esa área porque yo creo que no estamos como muy inquietos, muy conscientes de la realidad de que somos tentados a pecar de muchísimas maneras continuamente, a lo largo del día. Podemos pecar con nuestras palabras, con nuestra ira, con nuestro menosprecio, con un sentimiento negativo, con una amargura que está ahí guardada, con la codicia. Podemos pecar de muchísimas maneras. Y mientras no nos enfocamos conscientemente en que somos tentados cada uno, como dice Santiago, cada uno según la concupiscencia. Si no estamos conscientes de que estamos siendo tentados, entonces no oramos pidiéndole a Dios que nos guarde de caer, que no nos deje caer en la tentación. Pero el salmista eso es lo que está haciendo. Miren el verso 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Mire qué tremenda la petición. O sea, estamos encontrando a un hombre dependiendo de Dios. Estamos encontrando a una persona que a través del Salmo nos está enseñando que hay cosas específicas por las cuales orar. Y una de ellas es pedirle a Dios que Él obre en nuestro corazón, inclinando nuestro corazón hacia la palabra. Que sea Dios poniendo en nuestro corazón esa inquietud por ir a la palabra, por leer la palabra, por obedecer la palabra que ya conocemos. Es un asunto de comunión causado por el Espíritu Santo. Y entonces le agrega, no dejes que mi corazón se incline a la avaricia. La avaricia se entiende como un lucro deshonesto, como ganancias deshonestas. La avaricia es el deseo de tener y de acumular, y está conectado con un enfoque materialista, un enfoque en el dinero. Y yo creo que, como dicen, cada quien tiene su talón de Aquiles. Hay gente que su problema es el dinero. Pero en términos generales vivimos en un mundo materialista, donde todos somos absorbidos, presionados por este mundo del consumismo, y entonces cedemos ante las presiones de tener, de comprar, de adquirir o de acumular. Y entonces aquí el salmista está diciendo, mira, Señor,
yo te pido que tú inclines mi corazón, que tú obres en mi corazón de tal manera que mi corazón se sienta atraído hacia tu palabra y no hacia la riqueza. ¿Cuántos quieren hacer esa oración? Tenemos que estarle pidiendo a Dios que Él obre en nuestra vida. Porque nosotros con nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Vea cómo el salmista, dependiendo de Dios, le está diciendo, inclina mi corazón a tus testimonios. Inclina mi corazón a tu palabra, a tu ley, a tus mandamientos. La palabra dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿verdad? Entonces, esa es una declaración bíblica, es un principio, es una verdad. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Por el dinero gente ha matado. Por el dinero la gente secuestra. Por el dinero la gente hunde en la desgracia vendiendo, distribuyendo drogas. No le importa cómo va a hundir a los jóvenes, a los niños en la miseria con tal de hacer dinero. Por el dinero la gente hace un montón de cosas. Entonces, qué importante ver cómo el pueblo de Dios, en dependencia de Dios, le está pidiendo al Señor que le enseñe, que lo guíe, que le dé entendimiento. Y ahora de una manera más específica, Señor, trata con mi corazón, que en mi corazón haya una inclinación hacia tu palabra, hacia tus leyes, hacia tus mandamientos. Trata con mi corazón, Señor, para que en mi corazón no exista esa inclinación hacia las cosas materiales. Para no caer en el pecado de la avaricia, del lucro obtenido de una manera deshonesta, del dinero obtenido en base al sufrimiento de otros, o del dinero obtenido en base al engaño, en base a la trampa, porque es otra forma de poder hacer dinero, hacer trampa con la medida falsa. Ahora, en el verso 37 dice, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Aparta mis ojos de la vanidad. La vanidad se entiende como todo aquello que es sin valor, como todo aquello que es temporal, que es engañoso y que es falso. Y en ese sentido son todas las cosas del mundo. La palabra de Dios dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ese es el deseo de Dios. Pero Dios no quiere que amemos las cosas. Por eso Juan escribe, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer con las cosas? Usarlas, pero no amarlas. Hay que amar a las personas, pero no hay que amar las cosas. Hay que usar las cosas, no hay que usar a las personas. ¿Hay alguien aquí esta noche? La instrucción de la palabra, entonces, aquí, de una manera indirecta es, a manera de un modelo, Señor, yo necesito que tú trates con mi corazón y que me inclines a tu ley. Y que no dejes que mi corazón se incline hacia el dinero, hacia la codicia. Señor, yo te necesito obrando en mi vida de manera que tú me dirijas, que tú me inquietes hasta el punto que apartes mis ojos para que yo no esté enfocado en lo material, yo no esté enfocado en el dinero, en las riquezas, sino que yo pueda estar enfocado en lo eterno, pueda estar enfocado en las cosas espirituales. Y Jesús habló acerca de eso. Jesús habló acerca de hacer tesoros espirituales, de hacer tesoros en los cielos. Ahora, esto tenemos que entenderlo y por eso es que es tan importante escudriñar la palabra, profundizar en ella, porque la Biblia dice que el justo dejará herederos a los hijos de los hijos. ¿Qué significa eso? Que un abuelo tiene que dejarle algo a los nietos. Y si le deja algo a los nietos, significa que le está dejando algo a los hijos. Y si deja algo es porque tiene. Porque si el abuelo no deja nada es porque no tenía nada. Entonces no es que sea pecado tener. No, es que el pecado es amar las cosas. El pecado es amar las cosas más que a las personas y no caminar en una vida de amor, de generosidad, de servicio, bendiciendo a otros. Pero es un principio de la palabra, el que Dios va a bendecir a su pueblo y que el generoso va a ser prosperado conforme a su generosidad. Y Jesús también enseñó ese principio, que con la misma medida que usted mide, con esa medida lo van a medir a usted. Si usted es generoso para dar, si usted siembra, si usted comparte, de igual manera le van a compartir a usted y lo van a bendecir. Es un asunto de practicar la generosidad para poder recibir generosamente. Si no es dinero, sino que son alimentos, si no son alimentos, sino que son bienes, cosas de uso personal, en la medida que usted se dispone para poder compartir, Dios se va a encargar que a usted le sea dado de vuelta. ¿Cuántos saben que eso es verdad?
Yo lo he vivido muchísimas veces, hermano. Ver cómo Dios es fiel a su palabra y obra para nuestro beneficio. Entonces nos enfocamos en el hecho de que también tenemos que incluir como parte de nuestras oraciones, Señor, no me dejes caer en la tentación. Y cada uno tiene que enfocarse en sus debilidades. Cada uno tiene que enfocarse en las áreas de pecado. Si el pecado es airarse, si el pecado, porque algunos creyentes lo cometen, es maldecir, si el pecado es la codicia, si el pecado es mentir, cualquiera que sea el área de pecado, de debilidad, hay que ir delante de Dios diciéndole, Señor, no me dejes caer en la tentación. Continúa obrando en mi corazón, Señor. Continúa obrando. Y es bien curioso el hecho de que el salmista nos quiere mostrar tal dependencia de Dios que de una manera humilde ocupa esta frase, aparta mis ojos. Y la pregunta es esta, ¿y por qué no los aparta él? Pues? ¿Sabe que hay otro texto que dice, pon guarda a mi boca? ¿Y por qué no cierra la boca a él? Pues? O sea, el asunto es que hay acciones que son nuestra responsabilidad. Pero en dependencia de Dios, se puede clamar a Dios diciéndole, Señor, si tú no me fortaleces para poder hacerlo, no lo voy a poder hacer. ¿Sabe qué tremendo? Por ejemplo, la actitud de Job. Job escribió esto, se lo dejo de tarea. Él dijo algo así como esto. Hice pacto con mis ojos para no ver a una doncella. Porque ¿qué me daría Jehová como recompensa? Entonces, vea la actitud de Job. Job dice que hizo un pacto con sus ojos. Y él hizo un trato, hizo un compromiso. Pero un compromiso delante de Dios, porque eso es un pacto. Y en ese pacto estaba dependiendo de Dios que él no iba a codiciar la belleza de una doncella. Que él no se iba a detener en codiciar la belleza de una joven. Entonces, en esa actitud de dependencia de Dios, aquí el salmista viene y dice, aparta mis ojos. Que mis ojos no se detengan en lo vano, en lo falso, en lo temporal, en lo engañoso, Señor. Trata conmigo de tal manera que así como inclinas mi corazón a tus testimonios y no al dinero, obres también de manera que puedas darme la fortaleza para que mis ojos se aparten de toda la vanidad que hay en el mundo. Y luego le agrega, avívame en tu camino. Un detalle interesante porque eso es lo bueno, hermanos, de meditar en la palabra, de escudriñar, de tomar notas, de luego volver a leer, de leer otras versiones. Un detalle bien interesante es que el verso 36 habla del corazón y el verso 37 habla de los ojos. El corazón tiene que ver con nuestro ser interior, nuestro ser espiritual. Y los ojos tienen que ver con nuestro cuerpo natural. Y Pablo habla acerca de no andar por vista, sino por fe. Y lo cierto es que hay muchos pecados que se cometen, o hay muchos pecados hacia los cuales somos tentados o atraídos por medio de los ojos. Y entonces el salmista está rindiendo a Dios y está pidiéndole a Dios su intervención en el área de su cuerpo, en lo natural, pidiéndole que obre en sus ojos, pero también está rindiendo su vida de manera que poniendo su corazón delante de él le dice, Señor, inclina tú mi corazón. Porque yo solito no lo puedo mantener inclinado a la santidad, no lo puedo mantener inclinado a la justicia, no lo puedo mantener inclinado a la verdad. Señor, tú sabes que quiero. Y eso entonces nos lleva al conflicto del cual el apóstol Pablo habla en Romanos. Lo bueno que quiero, eso no hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Entonces el salmista, a través de este pequeño estudio, así rapidito de miércoles en la noche, nos está enseñando la importancia de que oremos pidiéndole a Dios que nos ayude, obrando en nuestro corazón, fortaleciéndonos para poder apartarnos del pecado y dándonos entendimiento para saber cómo aplicamos la palabra en nuestra vida. Y esto, hermanos, es un consejo o una instrucción que le va a servir por el resto de su existencia. Pídale a Dios entendimiento en su palabra. Sí, es bueno memorizar la escritura. Sí, es importante. Pero más importante es tener entendimiento de, ok, ¿cómo la aplico? Pues, ¿cómo practico la palabra? Otro ejemplo. La Biblia dice allá en Gálatas, el apóstol Pablo instruye a los creyentes, no se embriaguen con vino, mas llénense del Espíritu Santo. Ajá, pero ¿y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Porque ahí no dice.
Solo dice que no hay que embriagarse. Y lo único que está haciendo el apóstol es poniendo de una manera básica o fundamental la contraposición de cómo el mundo necesita embriagar su sentido, trastornarse, endrogarse y quedarse fuera de control para sentirse felices, con la realidad del creyente que tiene el gozo de la salvación, que tiene la expectativa de la entrada en la gloria, de la herencia reservada en los cielos, de la adopción, del perdón de pecados, de la libertad de la condenación, y que esas son bases para poder estar gozosos. Pero luego va más allá cuando el apóstol dice, llénense del Espíritu. Ahora, si el Espíritu Santo no nos ayuda, y es porque no le pedimos, Señor, ayúdame a entender tu palabra, ¿cómo me lleno del Espíritu? Si no le pedimos entendimiento, entonces ¿cómo lo vamos a lograr? Y Pablo da una clara. Habría que ir a otras escrituras y habría que hacerlo en oración, pidiendo que Dios nos dé entendimiento, porque Pablo dice, cantando entre vosotros con salmos, hablando entre vosotros con salmos, himnos, y habla de cánticos espirituales. Entonces, una de las maneras de poder llenarnos del Espíritu es manteniendo nuestra comunión con Dios a través de una vida de adoración. Estoy enfocado en Dios, en su santidad, estoy adorándole a Él, estoy dándole gloria a Dios y eso va a ministrar mi vida. ¿No es cierto que usted ha ministrado aquí cuando tenemos esos buenos tiempos de alabanza y de adoración? Mientras usted ministra, Dios ministra su espíritu. Dios nos llena. Y eso es lo importante de congregarnos. Nos enfocamos. Usted se olvida de las facturas, usted se olvida de los clientes, usted se olvida de los problemas, usted se olvida del trabajo, usted se olvida de las cosas y nos enfocamos en la palabra, en el reino, en nuestro Padre, en Dios, en la salvación, en la victoria, en la bendición, en la herencia. Y eso le hace a usted quitarse un peso de encima. Ahora, pobres de aquellos que no se congregan, no leen la palabra, no oran, no adoran, porque están viviendo su vida naturalmente. Ahora, nosotros podríamos congregarnos, cantar, oír la palabra y no llegar al entendimiento de la comunión con Dios, la dependencia de Dios y no recibir la dirección clara de cómo aplicar la palabra, y entonces no va a haber mucha diferencia con respecto a aquellos que tampoco se congregan. ¿Me explico? Si no lo repito, porque congregarse es importante. Pero podemos congregarnos de una manera metódica, ritualista, religiosa, y no tenemos verdadera comunión con Dios. Podemos estar aquí y sucede. Y a mí a veces me han hecho comentarios como, por ejemplo, mire hermano, que estamos a veces ahí siendo interrumpidos, que hay hermanos que están con el teléfono, y a veces están hasta en otra cosa, y hasta con el WhatsApp. Yo digo, qué tremendo, ¿verdad? Que alguien esté en la iglesia, desenfocado, perdiendo su tiempo, y hasta perturbando a otros. Y entonces se ha congregado, pero no está en comunión con Dios, no logra conectarse en adoración, en su devoción y en su temor, y al final resulta que es lo mismo como que no hubiera venido. Entonces congregarse es importante, pero más importante es asegurarnos de tener comunión con Dios. Alabar a Dios, cantar es importante, pero más importante es que nuestro corazón esté verdaderamente rendido delante de Él y que Él sepa que somos adoradores. Entonces esto nos lleva un poco más profundo, al menos a mí. Me hace entender la importancia de orar para no caer en la tentación. Me hace ver la importancia de pedirle a Dios que Él me haga entender la palabra, no en el sentido de aplicación como maestro para explicarla, no, sino como vivirla. ¿Cómo la aplico, pues? ¿Cómo practico la escritura? ¿Cómo llevo a la práctica esta instrucción? Y entonces vemos, en el punto en que estamos, que el salmista incluye su corazón y sus ojos. Incluye su ser espiritual, rindiéndolo ante Dios, diciéndole, Señor, inclina mi corazón. Y también en esa dependencia de Dios le dice, Señor, aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Aparta mis ojos, Señor, para que yo no me detenga en todas las tentaciones, no me detenga en valorar todo aquello que es temporal, todo aquello de lo cual el apóstol Pablo dijo que lo tenía por basura con tal de ganar a Cristo. Ahora entonces, esta porción, la quinta parte del Salmo 119, prácticamente nos enseña la importancia de orar y de pedirle a Dios entendimiento en la palabra. Vámonos al Salmo 25. El Salmo 25, verso 4,
contiene la misma instrucción. O sea que esta noche, hermanos, aprendamos que es necesario pedirle a Dios que nos dé entendimiento en la palabra. Porque a nosotros nos sucede que podemos estar en un lugar o como congregación, el mensaje de un domingo X o de cualquier día y de cualquier predicador o de cualquier pastor, pero un par de días después se nos olvida. Y alguien nos pregunta, ¿y de qué fue la predicación? Bueno, es más, a veces ni se necesita un par de días después. Ya el lunes ya la gente ya no se acuerda. Y el colmo es que el que predicó se le olvide que predicó. Porque así somos nosotros. Cuando nos desenfocamos, nos desconectamos. Y ahí es donde es bien importante, que quede en nuestro espíritu el entendimiento práctico, cómo vivir la palabra para poder ser un hacedor. Ahora, como ese es un asunto muy importante, y ese es mi deseo, que se quede clavado en su corazón esta noche, que usted incluya dentro de sus oraciones personales, no solamente los problemas, necesidades, sino también este enfoque espiritual de recibir entendimiento. Veamos cómo lo refuerza el Salmo 25, verso 4 y verso 5. Mire lo que se le pide al Señor. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Tus caminos. Los caminos de Dios. Hay un camino de Dios que se llama santidad. Hay otro camino de Dios que se llama misericordia. Hay otro que se llama bondad. Hay otro que se llama justicia. Hay otro que se llama verdad. Esos son los caminos de Dios. Entonces lo que el salmista está diciendo es, Señor, muéstrame tus caminos. Muéstrame. ¿Cuál es la manera de vivir? Muéstrame cómo debe de ser mi forma de vivir. Y esto me recuerda a cuando los papás de Sansón, ¿verdad?, recibieron al ángel y la mujer le preguntó al ángel que cuál tenía que ser la manera de vivir del niño, ¿verdad? Y fue cuando les dio la instrucción que no tenía que beber sidra, ni vino, ni nada de las uvas, y que no tenía que cortarse el cabello, que iba a ser nazareo. Entonces lo que le estaban diciendo es, este niño tiene que vivir de una manera diferente. ¿Y cuántos creen que nosotros también? Nazareo significa consagrado a Dios, significa santo. Y el domingo mencionaba al final del mensaje que Dios nos llama real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Dios quiere que seamos santos. ¿Cuántos lo saben? Ahora, para ser santos, consagrados, apartados para Dios, dedicados para Dios, tenemos que tener un estilo de vida diferente de la gente del mundo. Y eso no lo podemos lograr nosotros no podemos producirlo. Es Dios por su espíritu, es Dios con su palabra, pero es nuestra responsabilidad rendir nuestro corazón. Y entonces veamos cómo el salmista dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Y continúa, enséñame tus sendas. Son prácticamente las mismas peticiones del Salmo 119. Señor, muéstrame tus caminos. Muéstrame la manera en que tengo que vivir y recuérdamela y aplícala en mi vida de manera que yo sepa lo que yo no debo de hacer. Recuérdame, Señor, cómo debo de caminar, cómo tiene que ser mi vida. Enséñame tus sendas. Verso 5. Encamíname en tu verdad. Esto me hizo recordar algo. Antes, y algunos se van a reír, antes era como una costumbre que cuando había una visita, se encaminaba a la parada. Cuando llegaba alguien de visita a la casa, no solamente se le decía, bueno, que le vaya bien, pues. No, sino que se acompañaba a la gente. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Y yo me acuerdo que era nuestra costumbre encaminar a mi papá hasta la parada, porque él se iba por semanas, un par de semanas, 3 semanas, una semana mínimo. Entonces, todo el gran acto, ¿verdad?, de despedida, que armar la maleta, con toda la ropa y las cosas que se llevaba, y luego ya llegado el momento, sabiendo que iba a ser la hora que el bus tenía que pasar, pues salir de la casa, mi mamá, algún hermano y yo, o solo yo, pero siempre había eso de ir a encaminar, asegurarse que se subiera en el bus y que siguiera en su camino. Y era algo continuo, ¿verdad? Era parte de una cortesía, era parte de la educación de antes, ¿verdad? Ay, no, ¿verdad? Los hipotes miran a la gente y ay, que se meten para dentro de la casa y no se despiden de la gente, ¿verdad? No hay así como esa educación, esa cortesía que antes estaba bien marcada en ciertos actos. Pero esto me lleva a mí a este punto. Encamíname en tu verdad. Ok,
Si en lo natural encaminar a alguien significaba llevarlo hasta un punto donde sabíamos que a partir de allí él iba a continuar su camino, ¿cómo es en lo espiritual? Es lo mismo. Es Dios acompañándolo a usted hasta un punto donde lo deja solito y le dice, hijo, a partir de aquí, seguí tú caminando en amor. Hijo, a partir de aquí, seguí tú practicando la justicia. Hijo, a partir de aquí, seguí tú caminando en verdad. Sigue aquí caminando en la santidad. Sigue aquí caminando en el temor de Dios. Hay alguien aquí esta noche, porque yo me siento solo. Dios está a través del salmista mostrándonos la necesidad y la importancia de depender de Él. Y el salmista en humildad está pidiendo, enséñame. Está diciendo, muéstrame. Está diciendo, encamíname en tu verdad. Encaminarlo, adelantarlo. Mire, mi madre hizo algo. Yo fui a primer grado de 5 años. Y cuando yo fui de 5 años a primer grado, yo ya sabía leer. Porque mi mamá hizo con todos los hijos. O sea que a los 4 años mi mamá nos agarró a todos y a todos nos enseñó a leer. Cuando ya fuimos a primer grado, no como ahora, ¿verdad? Que kinder 4, que kinder 5, que kinder 6, que kinder 7, que kinder 8, que kinder 9, prepa de 10 y primer grado a los 11. Qué vergüenza de muchachos ahora, ¿verdad? Qué terrible. Mi mamá me encaminó. Mi mamá encaminó a todos los hijos. Así que cuando nosotros íbamos a primer grado, porque ni kinder existía, en aquellos tiempos, ¿verdad? La locomotora y los buses de madera, ¿verdad? Usted sabe de dónde vengo. Entonces, nosotros ya íbamos encaminados. Cuando llegábamos al primer grado, ya la maestra no tenía problemas con nosotros, porque nosotros ya estábamos encaminados. ¿Cuántos quieren que yo los encamine? Pídale a Dios que lo encamine, hermano. Miren qué bonito, encamíname en tu verdad, o sea, que el Señor lo instruya en la verdad, que el Señor lo adelante en la verdad. Mientras andan otros dando día y hablando mentiras y doctrina falsa, usted está posicionado en la palabra de verdad. Porque he aprendido a pedirle a Dios que Él lo encamine. Me gusta esto porque me confirma la importancia de orar pidiéndole a Dios entendimiento. ¿Hay alguien que se emociona conmigo? Muéstrame tus caminos, enséñame tu senda, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Por qué está dependiendo de Dios? Porque Él es el Dios de la salvación. Porque Él es el Dios de la verdad. Porque Él es el Rey de justicia. Porque Él es la fuente de la sabiduría. Y si a alguno le hace falta sabiduría, pídala. Porque Él la da abundantemente y sin reproche. Así que estamos en la sección 5 del Salmo 119 y qué interesante entonces entender, al menos para mí, yo voy a decir amén para mí solito, qué interesante entender la dependencia de Dios para conocer la palabra y que la obediencia a la palabra depende de que yo reciba ese entendimiento dado por Dios mismo. Y que el hecho de que yo le pida a Dios entendimiento es un acto de humildad porque reconozco que yo no puedo entender la palabra y que yo no puedo ponerla por obra si Él no me ayuda. Y que necesito agregar a esto el hecho de pedir su intervención y su ayuda para no pecar. Pedirle que Él me fortalezca, pedirle que Él no me deje caer en la tentación, pedirle que Él incline mi corazón a sus testimonios y no a la avaricia y que Él aparte mis ojos para que no vean la vanidad. 8 veces en el Salmo 119 se le pide al Señor, enséñame, enséñame, enséñame. Quisiera que esa fuera parte de nuestras oraciones a partir de este día en adelante. Que usted le diga al Señor, enséñame, enséñame tu palabra, revélame tu palabra, aplícala en mi corazón, dame entendimiento para que yo sepa cómo ponerla por obra, cómo vivirla, cómo llevarla a la práctica. Los siguientes 3 versículos son una división separada del enfoque anterior y contienen ideas aisladas. Nos las cubrimos para poder concluir con esta sección. Verso 38. Salmo 119, verso 38. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Mire, confirma tu palabra a tu siervo. Ya hay una palabra.
ya hay una promesa de Dios, es palabra de Dios. Ya hay una revelación, ya hay un fundamento de fe. Ahora, en esa dependencia de Dios, el salmista le está diciendo al Señor, Señor, muéstrame la verdad y la fidelidad de tus promesas. Yo quiero experimentar que tu palabra es verdad y quiero que se haga realidad en mi vida. Pareciera, si lo leyéramos así rápidamente y nos vamos hacia a la siguiente sección, o si lo leemos como parte del devocional, que no tiene mayor importancia. Pero el salmista le está diciendo, Señor, yo quiero que confirmes tu palabra. Yo quiero que tú me muestres que tu palabra es verdad, que tu palabra es fiel, que tus promesas se cumplen. Y yo te pido, Señor, que la confirmes, que la apliques y que sean realidad en mi vida. Pero lo hace desde una perspectiva interesante, la posición de siervo. Confirma tu palabra a tu siervo. O sea, que Dios va a traer esa confirmación, esa manifestación de su fidelidad, de sus promesas, del cumplimiento de su palabra, porque Dios ha prometido que su palabra no va a volver a él vacía, que así como la lluvia cae sobre la tierra y la hace germinar, la palabra va a hacer aquello para lo cual él la envió. El salmista le está diciendo, Señor, yo quiero ver que tu palabra se cumple en mi vida. Yo quiero ver tus promesas en mi vida. Yo quiero ver que tú amas al dador alegre. Yo quiero ver que tú eres poderoso para multiplicar nuestra semilla. Yo quiero ver, Señor, el cumplimiento de tu palabra y de tus promesas en mi vida. Yo sé que es tu palabra, yo sé que es tu verdad, y yo sé que yo soy tu siervo. Así que desde esa perspectiva de siervo, le pide al Señor que confirme la palabra. Y vea el otro detalle interesante, que te teme. O sea que no se puede hablar a Dios desde la perspectiva de no caminar en temor. No se le puede pedir a Dios desde la perspectiva de ignorar su palabra, ignorar sus mandamientos, ignorar su señorío y vivir en el libertinaje o en el pecado, sino desde la perspectiva, Señor, estoy confiando en ti, estoy esperando en ti, porque yo soy tu siervo y yo estoy caminando en el temor tuyo. Así que ahora lo que espero es que tu palabra se haga realidad en mi vida. Mire que escondidito está en una frase ahí. Lo que Dios puede hacer, lo que Dios va a hacer sobre las personas que tienen la calidad de siervos de Dios, de servidores de Dios, y que están caminando en su temor, y por eso se abstienen y por eso practican o actúan de ciertas maneras que revelan el señorío de Cristo. Verso 39. Otra idea totalmente aislada, pero que nos revelan principios, hermanos, para que podamos en algún momento orarlos. Miren lo que dice. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. El salmista aquí abandona toda otra idea, está desconectado porque el Salmo 119 contiene mucha doctrina, mucha conexión con un montón de pensamientos y principios del reino. No solamente se enfoca en la importancia de la palabra, sino que toca aspectos diversos. Y aquí nos está hablando acerca de pedirle al Señor su manifestación como defensor, como ayudador. Quita de mí el oprobio. Significa, Señor, libértame. Señor, líbrame de la burla. Líbrame del menosprecio. Líbrame de la calumnia. Él está diciendo, quita de mí el oprobio. Hay personas, hay circunstancias que lo están oprimiendo, que lo están avergonzando, que lo están humillando. Y entonces el salmista está diciéndole, Señor, quita de mí todo eso. Y luego establece un fundamento. Y el fundamento es la justicia de Dios. Y entonces dice, porque buenos son tus juicios. O sea, basado en que tus juicios son buenos, son correctos. Señor, quita de mí el oprobio. Libértame, Señor, de la burla y del menosprecio. Hazme libre de la opresión que han causado sobre mi vida. Verso 40. Otra idea aislada. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Hay una petición basada en una conducta. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos.
Dios ha puesto en el corazón del hombre un vacío que solamente Dios mismo puede llenar. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios pone en nosotros una inclinación hacia la palabra, hacia la comunión con Él, hacia el temor de Él, hacia la santidad, a congregarnos. Dios obra en la vida de sus hijos. Y una de las formas en que Dios obra es que Dios nos atrae hacia la palabra. Y cuando eso ya es una realidad de vida, para mí lo fue desde que me convertí, cuando ya es una realidad de vida, ese anhelo por la palabra, ese enamorarse de la palabra, ese deseo por la palabra que lleva a estar continuamente escudriñándola, leyéndola, y hoy le agregamos orando para poder entenderla. Cuando ya se llega a esa posición de vida, hay un gran deleite. Por eso es que aunque nosotros creo que nunca hemos puesto mucha presión con respecto a hacerlo como un programa, y quizás ha habido una falla en cuanto a esto, un devocional es sumamente importante en la vida de todo creyente. Y ahora que es tan fácil, usted descarga una aplicación en su teléfono y agarra un plan de lectura y todos los días le van a mandar las escrituras que tiene que leer. No se conforme con leer el verso del día. No se conforme con leer el proverbio del día y el salmo del día. Hay tanto que aprender de la palabra, pero tanto que aprender y tantos recursos disponibles ahora. Y nosotros no crecemos y no hacemos más y no estamos en una mejor condición espiritual porque, como dice el apóstol Pablo a los hebreos, nos hacemos tardos para oír. Y teniendo ya que estar comiendo alimento sólido, muchas veces hay que estar con la leche espiritual, recordando la misma base, recordando los mismos fundamentos. Y ahí tenemos que despertar, iglesia, de una manera personal. Así como cuando los muchachos llegan a la edad de la adolescencia y solo son hambre. Y mamá, tengo hambre. Y acá rato solo son hambre. No, como están creciendo, ¿verdad? Entonces necesitan comer. También tenemos que llegar a la adolescencia espiritual, hermano. Tener hambre de la palabra. Y ya fue al culto el domingo, pero en la tarde quiere más palabra. Nadie dice amén que va a bailar. Y salió bendecido, pero el lunes quiere más palabra. Y está así como que continuamente con un corazón inclinado. Entonces vea, aquí el salmista, sobre la base de esa realidad, le pide al Señor que se manifieste en su vida, y es algo que está disponible para nosotros por el poder de su Espíritu, ¿no? Señor, yo he vivido anhelando tus mandamientos. Mi anhelo es tu palabra, mi gozo es tu palabra, mi deleite es tu palabra, mi deseo es tu palabra. Y como yo he vivido anhelando tus mandamientos y tu palabra, Señor, ahora yo te pido algo. Vivifícame en tu justicia. Yo no sé usted, pero yo he tenido muchas ocasiones en las que he tenido que pedirle al Señor, Señor, dame vida. Vivifícame, Señor, porque me siento morir. Vivifícame. Y lo aprendíamos en la sección anterior, vivifícame conforme a tu palabra. Porque es Dios quien da vida, ¿no? Es Dios quien en nuestro interior nos puede fortalecer, aumentar nuestras fuerzas. Y Jesús dijo que el Espíritu que habían de recibir los que creyeran era comparado con fuentes de agua viva que iban a fluir de su interior. Entonces ve al salmista diciéndole, Señor, vivifícame en tu justicia. ¿Por qué en la justicia? Porque como Él se ha estado deleitando en la palabra, anhelando la palabra, buscando la palabra, y la palabra es vida, entonces ahora viene la petición final. Señor, vivifícame en tu justicia. Vivifícame con tu palabra. Dame vida, Señor. Te necesito manifestándote en mí. Y ahí terminamos entonces con lo que es la quinta división del Salmo 119. Le reto, le animo, le exhorto a que usted por su parte haga su estudio, a que lea versiones de la traducción para que pueda comprender y aplicar de una mejor manera esa palabra en su vida, porque esto va a traer una edificación, porque lo conecta con el resto de los mensajes y la palabra que estamos continuamente escudriñando o recibiendo. Oramos para poder concluir nuestro servicio esta noche. Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias porque tú nos ayudas a través de tu palabra, instruyéndonos, mostrándonos, Señor, la manera en que debemos
de conducirnos, de enfocarnos. Y esta noche aprendemos sobre la dependencia de ti para poder entender la palabra. La importancia de entender la palabra para poder llevarla a la práctica. La importancia de pedirte, de orar, de clamar, que nos guarde, nos libre, que no nos dejes caer en la tentación. Padre, gracias, porque esta noche podemos entender que existen beneficios por causa de amar tu palabra y que tú puedes confirmar y traer a realidad tus promesas a nuestra vida, Señor. Y que tú puedes librarnos de lo oprobio y que tú puedes vivificarnos en tu justicia porque somos tus siervos, porque esperamos en ti y porque amamos y nos deleitamos en tu palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu obra en nuestra vida hasta el día de hoy. Recibe la alabanza y la adoración, recibe las acciones de gracias y recibe el honor en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador.